Bien, lamentablemente no lo podemos escuchar, pero lo podemos delegar en un correo que lo Como compartir. 7 meses. La niña no se escucha. Tu mamá no tiene para quedarse contigo. Bueno, es trágico esto, pero el tema es que en el año 91, a consecuencia de diversos problemas, se instaló un programa de vacunación contra la hepatitis B, lo cual está teniendo un impacto importante ahora. Disculpen que no se pueda escuchar, pero vamos a pasar por. A ti los doctores no han hablado claramente de cuál es su diagnóstico, qué es lo que se espera. El video corto, si lo compartimos, creo que lo puedan ver mejor. Y también vamos a ver el tema en sí. Bueno, parece que va a estar valorado. Creo que vamos a hacer una cita para valorar. Entonces vamos a hablar de estos virus de la hepatitis A, B, C y D. Ustedes saben de la mitología griega, había un águila que venía y se comía el hígado de esta persona. Y lo que decía es que en la noche ocurría eso y luego regeneraba el hígado. Y eso que era un mito, luego de varios años de una publicación en 2006, que muestra que los telómeros, que son genes que están, son brazos, la parte distal de los cromosomas, hay genes que contribuyen por un lado a la longevidad de las células, a mejorar la longevidad, y por otro lado a la replicación celular cuando empieza la apoptosis. Y eso ocurre en el hígado. Uno puede trasplantar un lóbulo del hígado y una vez trasplantado ese hígado va a crecer y va a ocupar el espacio que queda. Y bueno, eso es solo como algo anecdótico que como esta mitología griega explicada de mejor manera científicamente para que se esos telómeros. Bueno, este es el niño. La hepatitis, como ustedes saben, es una inflamación del hígado que puede ser por agentes químicos, físicos o agentes biológicos. Y acá tenemos los virus, ¿no? Como la A, B, C, D, I, además de bacterias, parásitos y hongos. Así es. Entonces tenemos 5 virus. Antes, cuando estaba en moda la biología molecular, todo el mundo se entusiasmaba y empezaron a aparecer hasta los virus E, G, y iban apareciendo más, ¿no? Pero en realidad eran variaciones del virus C. Entonces nos quedamos con esos 5, el A, E, B, D y C. El virus A y E, el común denominador es que son RNA, y son de transmisión fecal oral, o sea, agua y elementos contaminantes.
humanas. Y bueno, el B es el único de estos virus hepatotrópicos que es ADN, que tiene ADN. Los demás son RNA, como ustedes ven. Y el D es RNA, pero depende del virus B. Es un parásito, digamos, obligado de B. Y el C es otro virus RNA. Entonces, esto siempre insisto en la necesidad de que los pacientes vienen con un problema, que hay que hacer una buena historia clínica, llegar a un síndrome, pedir las pruebas de laboratorio para confirmar, y esa confirmación nos va a permitir tomar medidas terapéuticas a nivel individual y también medidas de control cognitivo, como es importante la clínica, la epidemiología y los laboratorios como en otros hemos mencionado. Entonces es importante tener una buena historia clínica, hacer pruebas hepáticas con nuestros marcadores de inflamación y pruebas específicas para cada tipo de virus, ¿no? Si sospechamos, mediante ELISA o carga viral o PCR. Y si es necesario tomar la tomografía, resonancia también, y la tomografía cada vez más en uso porque permite determinar la elasticidad o la fibrosis hepática. Y la biopsia hepática cada vez es menor, utilizada, pero con otras imprescindibles y técnicas. Entonces el virus A usted ve que las partículas virales son atmosféricas, es una microscopía electrónica, es un virus, su material genético es RNA cadena simple, es un hepatovirus y tiene una cápside y su no olvidable es de cadena simple. En cuanto a la estructura del virus, pueden haber millones que están casi envueltos y también desnudos, no envueltos. Y acá tenemos casi envueltos y acá desnudos. Esto es una microfotografía electrónica y esto tiene una razón de ser, como vamos a ver. Acá, en la nueva tecnología de microscopía de fluorescencia focal, se ha logrado ver el virus de la acá solo destacar un aspecto de que la replicación y mecanismo de función de quimiotoxinas, que tiene esta replicación CXC10, se va a producir como consecuencia de un gen que va a iniciar este proceso en el hepatocito. Entonces ingresa el virus al hígado, va a tomar todo el sistema que tiene la célula para darle el mensajero para dar esa indicación de producir este mediador químico, que es esta citoquina. Y esta es la que al final va a inducir a la hepatitis en el caso de la hepatitis A. Y como vamos a ver, en la mayoría de casos son asintomáticos o oligosintomáticos. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Estos sinusoides, los virus están encapsulados, como ven acá, pero cuando pasan ya al hepatocito, pasan por los canalículos biliares, es liberado para llegar al intestino, ya está el virus sin esta envoltura. Y de esta manera va a llegar al intestino, va a contaminar las heces y a través de esto va a contaminar el agua y alimentos y va a transmitir la infección a otras personas. Usualmente en las zonas hiperendémicas, o sea, donde hay tanta cantidad de infección, los pacientes, la mayoría de infecciones ocurren en niños, y si el niño es de una inmune competente, va a ser oligosintomático o asintomático. Es probable que muchos de ustedes han tenido la infección y pueden presentar. Seguro que se hace una prueba de IgG para determinar hepatitis A y no han tenido algún momento. Porque si ven en Lima, en algunos distritos de Lima, el saneamiento es bueno, pero cuando viajan a la región de aquí, no se toma una chicha, algo como un ceviche, lo que sea,
y haya ocurrido la infección. Entonces, las personas que sí tienen problemas de inmunidad pueden producir una hepatitis aguda, incluso pueden llegar a la falla hepática. Y en muy pocos casos hay una hepatitis crónica o persistente más que crónica. En concreto, este virus no produce infección crónica, pero algunas manifestaciones pueden ir a una colestasis que le da un efecto de cronicidad, pero eso es muy poco frecuente. En el agua, este virus puede estar hasta 3 meses. En agua de mar a 25 grados también, un mes en la superficie de poliestireno, puede estar un día en el clima de tortas y más de 5 días en costas vivas. Sobre todo, por ejemplo, la mayoría de las ciudades de la costa, los que salen al mar, si uno consume productos marinos, el riego, el ceviche mixto, el yuyo y las otras, te dan mayor riesgo de hacer hepatitis A, porque lo que hacen esos moluscos es filtrar el agua y al filtrar también concentran la cantidad de virus que uno lo ve consumir, porque el limón no es costilla con virus. El virus en mayor concentración está en heces, y en determinado momento hay viremia y una mucha menor cantidad en la saliva. Como hemos mencionado, la mayoría son niños que pueden tener síntomas como fiebre, malestar general, náuseas, muy poco llegan a ser epidemia, pero sobre todo a medida que pasan los años, por ejemplo, siendo europeo, yo estuve en la Moncada en el año 91 y había un señor que era de origen español que vino a reemplazar al otro, tenía 65 años y le dio una enfermedad febril, luego ictericia y falleció. Entonces todo el mundo pensaba que era hepatitis B, porque en Amacay es una zona hiperendémica de hepatitis B. Sin embargo, nuestra sorpresa es que este monseñor falleció de hepatitis A. Eso nos indica que cuanto más edad tiene la persona que se infecta, hace forma severa. Pero en niños es poco frecuente, pero en algunos casos puede haber hepatitis fulminante. Y como hemos mencionado, usualmente la hepatitis A no se asocia con el crónico. La mayoría va a tener una recuperación espontánea. Menos del 1% puede ser falla hepática, no hay más de trasplante de hígado, lo cual ya se hace en el Perú. Sin embargo, el acceso a donantes también es un problema. Este es un perfil de lo que hay en España, eso es lo que les comentaba. Si bien tienen hepatitis A, el porcentaje es 14%, y acá en adultos está alrededor del 90%, por diferencia. Y ellos tienen el problema de la hepatitis porque hay también mucha migración en esta zona. Este es un mapa de la distribución en el mundo. La zona roja como África, India y la zona amazónica tienen este problema. Todos en realidad el común denominador es la falta de acceso a agua segura y el saneamiento eficiente. Esta energía alta, moderada, baja o muy baja depende del acceso al agua, y en la alta, como la nuestra, o entre moderada y alta, afecta sobre todo a niños pequeños. En la moderada ya es adolescentes, jóvenes. Y ustedes van a ver también que en las escuelas había una epidemia de brotes que ahora se asume que con la vacuna que se incorporó el año pasado ya debería ser menos. Esto yo no lo voy a leer solo para hacerles ver que este es el porcentaje de prevalencia en diferentes estudios que se han hecho en diferentes años, y las prevalencias son 90, 70, son amplias en todas
y también está asociada a los grupos socioeconómicos, que tienen menos acceso al agua y al saneamiento y una mayor prevalencia. Y un estudio que hicimos ya a nivel nacional de estos 5 virus, lo que encontramos en el caso de hepatitis A es que el 98.4% de mayores de 15 años ya tuvieron la infección. Muchos de ellos no se curaron. Por eso les decía, si ustedes hacen marcadores, probablemente han tenido, y si no han tenido, se pueden vacunar. Diagnóstico, el aislamiento viral en realidad más es con fines de investigación, no es un procedimiento complejo, el diagnóstico es serológico, utilizando la técnica de ELISA para determinar anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. Es un tubito que está centrifugado, se usa este suero para hacer estos marcadores con ELISA, y esto está disponible en la red de entonces, la IgM nos indica infección aguda y la IgG infección pasada. Acá vemos que el virus va a aparecer antes de que aparezcan los síntomas en las heces, ya contaminó el agua, los alimentos, hay un aumento de las transaminases, y acá lo que hay que recordar es que la IgM aparece primero, luego desaparece, y a los 6 meses más o menos, pero el IgG va a persistir de por vida. Y acá, a diferencia del COVID, que podemos tener 3, 4, 5 veces hepatitis A una persona le da una vez y nunca más le queda inmunizada. Y en el caso de la vacuna o con infección por virus salvático con esa infección. Y acá más claramente para ver que el virus aparece antes de que inicien síntomas y meses. Por eso es que se dan los brotes, porque los niños que están en una escuela todavía no tienen síntomas, pero ya contaminaron el agua y los compañeros se han infectado. Luego tenemos el IgM que desaparece en 6 meses y el IgG va a persistir. Actualmente ya hay disponibles vacunas de varias marcas y el Ministerio de Salud ya ha incorporado la vacuna en niños del año pasado. Entonces, si ustedes tienen niños o todavía tienen hermanitos pequeños, tienen que llevarlos a vacunar contra el VIH. Entonces, acá son los sistemas de vacunación. Como ustedes ven acá, los estudios que se han hecho no requieren refuerzo. En todo caso, si están vacunados, una hepatitis va a ser muy leve. Entonces, el punto clave en este tema de la hepatitis A es un virus en realidad de transmisión fecal oral, provoca hepatitis aguda y puede ser, la mayoría de ellas no son clínicas. Hepatitis A el virus se puede infectar 2 semanas antes y 2 semanas después de síntoma. En el Perú, la hepatitis es hiperendémica y obviamente está vinculada al acceso de agua y saneamiento. La enfermedad clínica no es común en áreas endémicas, por la exposición de la primera infancia, pero en adultos puede ser forma severa. El diagnóstico, ya hemos dicho, con marcador IgM, IgG, por la técnica de ELISA, y se puede prevenir por la vacunación, pero fundamentalmente es el higiene, lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Eso es una regla para todas las enfermedades de transmisión fecal oral. El otro virus es el virus B, que es una microfotografía con erupción de superficie en forma de tubos y en formas esféricas. Los que son en forma tubular
el ADN y el ADN polimerasa. 10 genotipos hay en el mundo, llegar a la J. ¿Y cuál es la importancia de conocer esto? Porque algunos están más vinculados a la forma severa, como el genotipo F, que hay en Perú, lamentablemente es el más ligado al cáncer de hígado. Entonces, si vemos este esquema del virus, tenemos la antígeno superficie, el antígeno core, el antígeno E, el doble cadena del ADN y el DNA polimerasa. Estos son los marcadores de hepatitis. Entonces, el sistema inmune, cuando tiene contacto con estos antígenos, va a formar anticuerpos. Entonces, va a haber anticuerpos contra la antígeno superficie, contra el core, que puede ser IgG, y contra el antígeno E. Todos estos son marcadores y todos se pueden detectar utilizando la técnica de ELISA para esos marcadores en su web. Y este marcador del ADN es el PCR. Y acá hay una palma. ¿Y qué significa esa palma? Pues me he palteado la presentación. Claro, es una analogía entre el virus y una palma. ¿Qué significaría la cáscara de la palma? Cápsula. ¿De acuerdo a la cápsula? Del antígeno El antígeno de sería el... superficie. Claro. Claro, entonces la cáscara sería el antígeno de superficie. Más internamente está el antígeno core. ¿En la parte cuál sería? La pulpa. Sí. La pulpa. La pulpa. La pulpa. Ok. ¿Y cuál sería el antígeno E? No, la pulpa es La pepa. la semilla, pero la semilla tiene dos partes. Pepa. La pepa. La pepa tiene una cubierta, ¿no? Todas son con mi parte. ¿Y la pepa cuál sería? Antígeno allá no me había fijado la predisposición. ¿Qué pasa si tú plantas una parte sin pepa? No, core está en el medio, entre D, core y No, después la superficie. igual eso sería el ADN. Entonces, yo les digo eso porque cuando yo llegué a los marcadores, cuando llegué al internado me voy a olvidar de todo. Entonces, si se acuerdan de la palta, no se van a olvidar de quién es. Está chévere, ¿eh? Estos marcadores. Eso es Lo asocian, y esto lo aprendí en campo cuando yo estuve en Guadalajara haciendo una vacunación y a una persona le explicaba ¿A qué se parece? Una palma. y lo que él dijo, doctor, pero eso no se parece a una palma. Y realmente es así, ¿no? Ya se ve el campo. Entonces, si sacamos todo el interior del virus, nos quedamos con el antígeno de superficie y eso se usa como vacuna. Y a veces los mismos trabajadores de salud dicen, no te vacunas porque ese es el virus B y es el antígeno de superficie. Es cierto, es el antígeno de superficie, pero calado, sin nada. El ADN es amigo. Entonces, esto se usa como vacuna. El sistema inmune lo reconoce como si fuera el virus, forma anticuerpos, pero esta partícula no es capaz de ser replicada. Entonces, en el Perú tenemos el genotipo F, el subtipo A, B, 4, y en el caso del delta tenemos el genotipo 3. Esto es una publicación del año 96, pero hace 2 años se volvió a repetir y sigue siendo el genotipo 3. Bueno, esto ya lo hemos visto. Como todos los virus tienen un receptor en la célula y van a ingresar a la célula para, utilizando el sistema de replicación de proteínas que tiene la célula, van a producir sus componentes hasta desarrollar todos los antígenos que tiene el virus para luego ser liberados. Acá lo que quiero destacar es una cosa que es muy particular. El virus de hepatitis B, el ADN, se incorpora al ADN
Y eso es esta ccDNA, que es una cadena covalente de DNA que al incorporarse al ADN del virus lo va a hacer homogéneo. Y esta es una de las infecciones que produce cáncer. Así como el HPV produce cáncer de seno uterino, este virus va a inducir el cáncer de hígado. Y el principal problema que tenemos desde el punto de vista del conocimiento y qué hacer frente a este problema es que sabemos que este ADN está incorporado al ADN del hepatocito, pero no sabemos cómo diagnosticarlo de manera fácil, con una muestra de suero o con un examen de imágenes. No es posible. Entonces tenemos un problema ahí y esto tiene implicancias para el pronóstico. Y este es un reto pendiente. La otra cosa es que el virus va a ingresar al hepatocito, va a producir necrosis del virus en algunos casos, pero fundamentalmente la hepatitis se va a deber a que la infección va a inducir al sistema inmune para que haya una gran migración de linfocitos hacia el hígado, y esto es en realidad lo que produce más la lesión hepática. O sea, el daño hepático que puede producir el virus, más importante aún es la migración que hay de linfocitos hacia el hígado para producir la inflamación. La cantidad de partículas virales infectivas varía, puede haber de 10 a 2, 10 a 9 partículas en un mililitro de semen o secreción vaginal, la cantidad va a ser mayor. Entonces, en sangre puede llegar de 10 a 2, 10 a 9, pero en semen de 10 a 6, 10 a 7. Por eso es que la transmisión se da fundamentalmente por contacto de sangre con secreciones. En el medio ambiente, si hay una gran cantidad de sangre que se deposita en una superficie, puede estar hasta 7 días. Y a diferencia de los virus que tienen RNA, los RNA son más lábiles a temperar ambiente, mientras que la ADN puede tolerar más tiempo. Acá lo interesante es que los desinfectantes comunes como el clorito de sodio y el alcohol se pueden utilizar para desinfectar. La transmisión en la literatura es bastante conocida, que puede ser sexual, parenteral, incluso por sangre y secreciones, y perinetal, antes, durante y después del parto. Y hay una forma que se llama la horizontal, que es el vehículo de la saliva. Este virus también está presente en la saliva. Y la presencia de transmisión por vectores biológicos más es una transmisión mecánica. Este virus ha intentado replicar en mosquitos, no ha ocurrido, pero en murciélagos sí puede haber una transmisión mecánica. O sea, el virus no se replica, pero si un murciélago pica o muerde a una persona portadora, va a tener rastro de sangre en las fauces, va a morder a otra persona no infectada y no infectada. Y esta horizontal vamos a ver cómo es. En el año 94, antes de empezar un programa de vacunación, que hablamos de una población infantil, y encontramos que el 10% de niños a los 5 años eran portadores del virus, y más del 37% ya tenían una infección. Entonces, ¿cómo uno se explica que a tan temprana edad tenían una alta tasa de infección? Si estos niños no reciben transfusión de sangre, no tienen tatuajes, no son drogadictos, no tienen por qué de bebé. Uno se supondría que la mamá transmitió, pero no encontramos mucha infección en niños. No había portadores por la infección en el año. Entonces, acá la única explicación es que los niños, al empezar a socializar, comparten objetos y alimentos. Y si hay un salón de 10, 20 niños, hay un niño que es portador, comparte objetos, en el transcurso de los meses va a ir infectando a los demás. O sea, el virus, si
si uno comparte un sándwich, un morador, una lapicera, etc., la saliva, hay microlesiones en la mucosa del otro niño y va a pasar el tiempo. De esa manera se explica por qué tanta prevalencia en población tan pobre. Y esto también ha ocurrido en Estados Unidos cuando después de la guerra de Vietnam, los soldados que se quedaron solteros porque los pueblos habían sufrido vida durante la guerra, se llevaron niños adoptados, y estos niños adoptados en los niños, en las escuelas de Estados Unidos, propiciaron este tipo de transmisión, y de ahí se conoce esta transmisión horizontal que está publicada también. Y este virus, cuanto más tempranamente infecta a los niños, la posibilidad de ser portador crónico y por lo tanto ser cáncer es mayor. Y lo trágico de esto es que son asintomáticos. Muchas personas a los 18, 20 años van a donar sangre y se percatan que son portadores, porque todo ese tiempo no han tenido síntomas. Entonces, cuanto más temprano la infección, más riesgo de hacer formas crónicas. Como en este caso, ¿no? Que vimos en la batalla, niñita de 7 años con cáncer de hígado, con cirrosis, con cáncer, y este niño también de 14 años con cáncer de hígado, con otra zona hipertensiva. Y esta era la tragedia, ¿no? Y esto nos motivó a buscar una solución, y la solución vino con la vacuna. Y las comunidades indígenas son las más afectadas por las condiciones de vida, y eso ya lo hemos visto. Entonces, este virus, cuando ocurre una infección aguda, la antígeno superficie desaparece a los 6 meses y el IgM también desaparece a las 2 semanas, pero el anticuerpo queda. Pero ¿qué pasa cuando una persona no logra eliminar el virus? A los 6 meses no logra eliminar, se queda como portador crónico. Por ahí viene el concepto de portador crónico, es aquel que no logró eliminar el virus a los 6 meses después de la infección. Y entonces, ¿cómo diferenciar? Cuando tiene la fase aguda, vamos a tener IgM, el IgM va a desaparecer. Si solamente encontramos el antígeno en superficie y la anticuerpo total, esto es un marcador de infección crónica, de un portador crónico. Entonces, actualmente ya hay antivirales y necesitamos una técnica para eso, para detectar la carga viral, y para eso tenemos un PCR. Se puede tratar, y la carga viral es el número de partículas virales por microlitro, y eso se puede reducir dando un tratamiento. El virus no va a desaparecer como el caso del VIH, pero sí se va a reducir drásticamente. Hay otros métodos como la elastografía que nos permiten determinar la rigidez de la clínica, lo vamos a ver con más detalle. Y un aspecto que quiero recalcar es que las normas internacionales que se dan a los expertos de todo el mundo decían que con 2.000 unidades de partículas virales por encima de este nivel damos tratamiento, por debajo lo observamos. Y eso era el acuerdo mundial. Pero acá en Perú tenemos un problema, de que el 70% de portadores crónicos tienen cargas virales menos de 2.000, por lo tanto no se beneficiarían del tratamiento. Y lo más grave, el 97% de los que han tenido un cáncer de hígado tienen menos de 2.000. Por lo tanto, tampoco serían tratados. Entonces, ese cuestionamiento se hizo porque se encontró acá en el Perú. Y el año pasado, hubo una reunión de expertos de la OMS, se propuso este problema. Y felizmente han escuchado y han cambiado la norma que se ha incorporado en la norma del Ministerio. Esto para resaltar de que, si bien es importante la comunicación que viene de afuera, también debemos ser críticos con lo que ocurre afuera y con lo que ocurre dentro, para ver qué solución le damos a nuestros problemas. Lo de bueno es que esta infección tiene una prevención
Esas vacunas de segunda generación que son ARN recombinantes son las más usadas. Y es bien sencillo, aparentemente, ¿no? Se sabe cuál es el gen del virus encargado de producir la vida en la superficie. Se acorta este gen, se introduce un gen de levaduras, en este caso Saccharomyces cerevisiae, y el Saccharomyces cerevisiae piensan que ese ADN es de ella y empieza a producir antígenos en superficie por guión. Y al final eso es lo que es esta vacuna, los antígenos en superficie del virus. Y esta vacuna ya ha mostrado su impacto sobre el cáncer, cirrosis y traumatismo estomacal, como antes de la vacunación las tasas eran altas de cáncer, cirrosis y discriminante, después de la vacunación esto no se para nada. Igual varios estudios han mostrado ya esto y la importancia de cómo que la investigación para determinar a la gente del hombre y la forma en cómo combatirlo contribuye a mejorar la salud de la población. Y antes esto era la prevalencia alta en la Amazonía y en algunas zonas valles latinos, también en Delta. Esto es antes del programa de vacunación y actualmente la prevalencia es de 0.4 de la superficie y ha cambiado totalmente hasta la vacuna. Y todo eso por la vacunación. Claro que todavía hay algunos focos hiperendémicos, pero en general, en el promedio, el Perú ya está en una intensidad baja, cuando antes de la vacunación estábamos en una intensidad alta, más del 8%. El Delta es un virus que tiene, es un virus de ARN simple, pequeño, y para ingresar al hígado, al hepatocito, este virus o la célula hepática no tiene receptores de este virus. Entonces este virus lo que hace es aprovechar el antígeno en superficie para poder ingresar al hígado. Entonces esto usa como su caballito de batalla el antígeno en superficie para poder entrar al hígado. De otra manera no podría entrar al hígado. Por eso acá el mensaje es que si no hay B, no puede haber D. Entonces si vacunamos contra B, vamos a vacunar también indirectamente contra el D. Este es el delta del antígeno, es un RNA. Como hemos dicho, el hepatocito tiene receptores para el virus B, el LTCP, a través de este va a ingresar al citoplasma y va a utilizar el sistema de replicación del RNA mensajero y todo el sistema de replicación para replicarse, adosar la superficie y liberarse. Y acá para explicar cómo es que se asocia el B con el delta. Hay dos formas. Una es superinfección y otra es infección. La superinfección es cuando un portador crónico del B, o sea, que se tiene más de 6 meses, se infecta con el virus delta, va a ocurrir esto. La mayoría de ellos, casi el 90% van a ir a formas crónicas. Vas a hablar de desarrollar cáncer como ese niño, esos niños que hemos visto en la imagen, ¿no? Esto o sea, como ustedes ven, esta superinfección, o sea, cuando el delta entra en un corredor crónico, la mayoría van a ser formas crónicas. Mientras que en la coinfección, o sea, cuando entran los dos juntos, la mayoría va a resolverse espontáneamente, pero un pequeño grupo puede hacer el hepatitis fulminante. Esa es la gran diferencia en esta forma de asociación que hacen estos virus. ¿Y cómo diferenciarlos como laboratorio? Si encontramos el IgM negativo para la hepatitis B, significa que este es un portador crónico que tiene la primera superficie. Encontramos el IgM que es el delta, que está por sobre la infección
Y en el caso de la coinfección, como esto es reciente, están entrando los dos puntos, IgM el B y IgM del delta van a estar positivos. Esa es la forma diferencial. Ya hemos mencionado la forma de transmisión del B, es similar al del delta también. Y pero la prevención es importante, la vacunación. Si vacunamos contra el B, estamos vacunando contra el delta. La mala noticia es que la asociación de B con delta induce en forma crónica o fulminante, pero la buena noticia es que vacunando contra el B, eliminamos la posibilidad del delta. Entonces, estos puntos claros, el virus B tiene ADN y el delta es ARN, la transmisión por contacto con sangre y secreciones. La infección crónica puede inducir la cirrosis del hepatocarcinoma, tanto solo como asociado al delta. La permanencia por más de 6 meses de antígeno en la superficie lo cataloga como portador crónico, y los marcadores serológicos, tanto para B como delta, se detectan utilizando la prueba de ELISA, y el ADN se puede detectar por PCR. Y la coinfección, ya hemos mencionado que puede conllevar a la permanencia fulminante, además de la forma crónica. Y la sobreinfección en un paciente portador acelera la proceso de cirrosis psiquiátrica. O sea, si una persona tuviera solamente la infección por el virus B, puede demorar hasta los 40, 60 años para hacer un cáncer, pero si además tiene el delta, esto se va a presentar tan temprano como hemos visto en estos niños. A los 10, 20 años ya va a tener el problema. Y lo último, que la vacunación contra el B está teniendo un impacto en la eliminación tanto del virus como del delta. El otro virus C es un virus flavivirus, es un RNA cadena simple. Acá lo que llama la atención es que cada día este virus puede replicarse hasta 10 trillones de partículas viradas. Esto es lo llamativo. Tiene una envoltura externa, una envoltura lipídica, una cápsula proteica y ácido nucleico. Igualmente, este virus hay receptores en la célula que permiten su ingreso. Va a utilizar los genes que tienen en el ARN para utilizar el sistema de replicación de la célula, va a producir sus antígenos, todos sus componentes, se va a ensamblar y se va a liberar. Esta es la distribución en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Europa. Este virus más se transmite por drogadictos endovenosos. Acá en Perú, realmente la gente consume drogas, pero todavía no entra a las drogas endovenosas, porque exactamente no sabemos, pero no se ve esa costumbre acá. Y la forma más frecuente de transmisión en el hemisferio norte. El genotipo 1 es el más frecuente en las Américas, y en población general la frecuencia de esta infección es baja. Sin embargo, hay grupos de riesgo como los politransmitidos y los hemodializados. ¿Por qué ellos? Por ejemplo, los hemofílicos reciben mucho derivados de sangre o sangre total, y los hemodializados también. Ellos tienen más riesgo, si el aterrizaje no se hace adecuadamente, corre más riesgo de infectarse, más que la población general. Pero hay que destacar que como no hay vacuna, y los trabajadores de salud, incluyendo los médicos, obviamente, no estamos vacunados, lo único que nos protege para evitar esta infección son las medidas de bioseguridad para cuando manipulemos sangre o secreción. Entonces, acá hay que destacar que la hepatitis crónica es la más frecuente, constituye casi 80%, y esto va a inducir a hepatocarcinoma y también puede haber manifestaciones encefálicas.
como síndrome Sjögren. La transmisión es por sangre y secreciones, sobre todo en el hemisferio norte por pruebas intravenosas. Puede ser también perinatal y sexual, pero lo importante es saber de que este virus se transmite por contacto con sangre y secreción. Obviamente los proteínas dominantes comparten agujas y ahí está muy rápido, ¿no? Como acá vemos, el 30% de proyectos enfermos tienen esta infección. Las otras vías de transmisión también existen, pero lo sustancial es saber que contacto con sangre y secreciones no lleva el riesgo de estar infectados. Tamizaje de sangre antes de donar, eso ha reducido de manera importante la infección por estos virus, tanto el B, el C, la sífilis, el HTLV, etc. La infección aguda, que es la menos frecuente, pero se da, hay un aumento de la carga viral de los portadores de inflamación. Esto se va a normalizar como a los 6 meses y el virus también va a desaparecer. Sin embargo, esto es lo más frecuente en la infección crónica, donde va a haber persistentemente la presencia del virus, y si hacemos un PCR, en cualquier momento vamos a encontrar el virus. Las transaminases suben más, es variable. Entonces, hay dos cosas que van a mantenerse. Uno son los anticuerpos y, por otro lado, el ARN viral. Entonces, ¿cómo detectamos el virus? Mediante anticuerpos. ELISA de tercera generación. Y esto de las generaciones tienen que ver con la tecnología que hay ahora. Se están produciendo kits que son más específicos, ¿no? Han detectado una estructura de un componente antigénico del virus que es más representativo de ese virus, y se elabora un kit de diagnóstico con ingeniería genética, y esos kits son muy sensibles y muy específicos, como en el caso de VIH. Antes eran las pruebas rápidas, no eran muy creíbles porque eran muy sensibles, pero no eran específicas, había muchos falsos positivos. Pero ahora nadie duda de una prueba rápida. ¿Por qué? Porque se han desarrollado kits que no solo detectan el antígeno específicamente, sino también los anticuerpos. Y ahí tenemos ya los de cuarta generación, que detectan tanto antígeno como anticuerpos. Esto se dice. Entonces, estos son mucho más sensibles y específicos. Suplementariamente también tenemos estos test de radioanálisis, y esto ya es cada vez más frecuente ya de PCR. Entonces, el esquema para diagnosticar es que si uno sospecha hepatitis, se hace una prueba de ELISA para detectar anticuerpos. Si no es reactivo, hay que buscar otras causas. Pero si es reactivo, va a hacer PCR para detectar el ARN viral y la carga viral. Porque como ahora ya hay tratamiento, entonces esto nos va a orientar a indicar tratamiento en una persona. Ahora está simplificado de esa manera, y lo de bueno es que hay tratamiento con estos antirretrovirales que nos permiten eliminar el virus. Y eso está disponible tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio. Una tableta por día de esta asociación de sofosbuvir por 12 semanas, o esa otra alternativa. Entonces, esto también es un gran avance. Lamentablemente no hay vacunas, porque este virus, como muchos, se replica tan rápido y en tal cantidad que hacer una vacuna es muy complicado. Se está buscando, pero no hay vacunas. Pero hay esta alternativa de eliminar el virus en la persona y evitar que llegue a la fibrosis y evitar que llegue al cáncer de hígado. Entonces, lo clave en este punto es este virus RNA de 6 genotipos. Su diagnóstico se hace por ELISA, el ARN por PCR, y al igual que el ARN viral.
con sangres y lesiones a partir de personas infectadas. Esta infección va a conllevar a la cirrosis ocupacional, pero el tratamiento puede eliminar el virus. Pero eso es importante, un diagnóstico temprano para evitar el dolor. Y no hay vacunas. Finalmente, ya está aburrida, en el caso de hepatitis E, tenemos estos 4 genotipos. Es un virus también de cadena simple, es un calicivirus, virus aético. Y esta partícula viral se puede ver en meses que no tiene envoltura, como en el caso del sangre distributivo se puede ver el virus con su envoltura, mientras que las heces, como hemos visto en la hepatitis A, no tiene esa envoltura. Y en realidad es una zoonosis, o sea, está presente en animales y también en los humanos. Luego tenemos camellos, dromedarios, porcinos, alces, roedores, incluso animales marinos que pueden ser huéspedes de este virus, y el hombre en contacto con ellos, el consumo de ellos, o con estos animales contaminan en el agua de los alimentos y no se infectados. Esta es la distribución mundial. Antes se pensaba que estaba focalizado en México, en Morelos, en la India, en África, porque inclusive la dominante de mujeres jóvenes cristianas. Eso era lo que llamaba la atención. Pero ahora se ha visto que este virus no solo está ahí, sino en otros países. En Perú tampoco sabíamos mucho sobre ello, y lo que es el estudio que hemos mostrado al comienzo de prevalencia, hemos encontrado 14% de inclusión en poblaciones de la costa que son criadores de cerdos. Entonces acá el hueso más importante es el cerdo, que contamina las aguas, los alimentos de los humanos, y de eso nos infectamos. Es como una infección aguda, hay un aumento de las transaminasas, aparecen los anticuerpos IgM, que igual aparecen a las 10 semanas, el IgM y el IgG, que va a persistir. Entonces, como en todas las infecciones virales, IgM no significa infección aguda y el IgG es infección pasada. La ruta de transmisión, como hemos mencionado, es agua y alimentos contaminados, pobre higiene personal, de persona a persona, poco común, pero el cuerpo tiene un HSH, igual la hepatitis A también puede hacer un HSH por el tipo de relación que tiene esta persona. Sí hay que tener cuidado cuando uno hace viajes a zonas endémicas. Lo más importante es consumir agua segura y los alimentos bien cocidos. Nosotros, los que vivimos en Lima, de todas maneras, los que desplazamos a la sierra, a la costa o otras áreas del Perú, siempre es importante el consumo de agua y alimentos seguros para evitar estos problemas. Y no solo la hepatitis A, la E, sino las infecciones por bacterias que van a la diarrea, como la Shigella, el Cercospora y otros parasitarios como las abejas. El diagnóstico que hemos mencionado es serológico por ELISA, el IgG y IgM, también por PCR, pero esto no es muy común. Y los chinos han introducido un método de pulsaciones eléctricas que pueden detectar la infección viral. Este es un método prometedor para ver el virus en las heces, y sin embargo todavía no está disponible en el mercado. Se han intentado hacer tratamientos sin éxito, simplemente es tratamiento sustain, y los chinos también han desarrollado una vacuna que se llama Ecolin, que se administra en 3 dosis y puede inducir una respuesta corporal similar
tenemos para la A, para la B, para la E no tenemos ningún en el Perú. Y la vacunación contra el B tiene un impacto de control tanto en B como en D. Y en el caso de estos, de la A y la E, el saneamiento básico es importante y ya la vacunación incorporada al programa de Perú. Bueno, es un sueño que tenemos de tener libre el Perú de la hepatitis B. Yo creo que si mantenemos una cobertura de vacunación más del 95% libre en un total de un año, podemos lograr esto para 2030. Igual es una situación de la muestra como ustedes verán, tiene muchas décadas. Lo que quiero ver es que estos niños sean beneficiados de la vacuna. Que si no hubiese sido por la vacuna, hubiesen tenido el mismo destino que esos niños que vimos en un fondo. Y por eso es importante destacar la prevención y cómo que la investigación, por más que sea muy simple, debe estar orientada a solucionar problemas. Muchas gracias. Vamos a empezar la grabación. Un virus cuya particularidad es que es un enterovirus como los virus de hepatitis A y C que vimos antes. Es decir, que su ingreso es por boca y se elimina por heces. Si es así, ¿cómo y dónde podemos adquirirlo? ¿Cuál será el vehículo de transmisión? Comidas, Agua. ¿sí? Que estén contaminadas con heces. ¿De acuerdo? Este rotavirus era y es un virus muy pequeño que causa diarreas y que causa diarreas muy graves en niños que los llevaban a la hospitalización, incluso a muertes por deshidratación. ¿Y por qué? Porque en nuestro país las instituciones de salubridad son muy malas. ¿Qué pasa en nuestros ríos en la selva? Hay ciudades como Belén y muchas otras en la selva cuyos no hay sistema de desagüe. Las casas están sobre el agua y las heces van por ahí. Y por ahí cultivan y por ahí recogen agua más abajo, y entonces esta era una causa muy frecuente de diarreas. Y era muy difícil poder controlarlas. Y por lo tanto, esta se convertía en un problema de hospitalización en muchas partes de nuestro país y de muerte en niños menores de 5 años. Pero se introdujo la vacuna y este problema se disminuyó notablemente en nuestro país. Por eso es que es importante que lo conozcamos. Sin embargo, es un problema que se ha controlado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué características tiene el coronavirus? Pertenece a la familia de los Rheolinidae y este es un género que tiene una característica particular: sobrevive en el entorno ácido del estómago. ¿Qué otra bacteria o virus conocen ustedes que sobrevivan en el entorno ácido? ¿Perdón? El Helicobacter pylori, ¿verdad? Que produce gastritis, que produce... Este también sobrevivía y después pasa al conducto entérico y ahí producía diarreas. Y causa gastroenteritis y produce diarreas. Se eliminan partículas virales 10 a la 10 por gramos de heces, que es una dosis infectiva. ¿Qué características tiene el rotavirus? Es un ARN virus. Recuerden que solamente tenemos dos tipos de virus, los ADN virus y los ARN virus. Bicamperario, sin envoltura, con 3 capas. Recuerden también que hemos visto cómo el
y constan de 6 proteínas estructurales. No se las tienen que aprender, pero deben saber que existen. Y 6 proteínas no estructurales, o sea, es un virus bien chiquitito. Existen 7 especies de rotavirus: el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Es una sopa de letras como la hepatitis, pero no les voy a enseñar uno por uno, no nos interesa. Sepan que existen. Solo los 3 primeros causan enfermedad en humanos. ¿Recuerdan la clasificación de Baltimore? ¿La han hecho? Perdón. ¿Hicieron la clasificación de Baltimore? Cuando hicieron, ¿sí? Que lo clasifican en 7 grupos. Bien, dentro de ese grupo, de esos, ¿quién dónde estaría? El tercero, no. ARN virus, ¿sí? De doble cadena. Reoviridae. El tercero, 3. Aquí vamos entonces, acá lo vamos a ver. Grupo El 3. tercer grupo, Sí. ¿sí? Tercer Ahí grupo. está, simpático. Y tiene entonces una red de mensajero que lo va a llevar de frente a poder producir proteínas. Es fácil su clasificación y aquí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque de los ARN virus, ¿sí? Todos son de cadena simple, miren para allá, excepto los reoviridaes que son de cadena doble. ¿Sí? ¿Ven? A diferencia de los ADN virus, que todos son de cadena doble, a excepción de uno que es de cadena simple. Aquí lo ven, fácil de recordar. En la replicación viral, igual, tienen su fase precoz, su periodo de eclipse y su fase tardía, igual que todos los virus, ahí no va a haber diferencia. ¿Qué características tienen los ARN virus? Como es un ARN virus, igual que todos los demás, es un ARN lábil transitorio. La mayoría de los ARN se replican ¿dónde? En el citoplasma, a diferencia de los ARN que se replican en el núcleo. Las células no pueden replicar el ARN. El virus ARN debe codificar una ARN polimerasa y dependiente del ARN, la estructura del genoma determina el mecanismo de transcripción y replicación, y los ARN virus son propensos a sufrir mutaciones. La estructura y la polaridad del genoma determina cómo se genera el ARN mensajero y cómo se procesa la proteína. Los virus ARN, excepto aquellos con genoma ARN positivo, deben poseer polimerasas. En el caso nuestro son ARN positivos y tienen varias cadenas. Todos los virus ARN poseen envoltura. El nuestro no la posee. ¿De acuerdo? Los pasos de la replicación simples, porque es un ARN así. Por eso es su fácil reproductividad y que se reproduce tan rápido que producía infección. La capacidad de replicación es tanta que el agua y la contaminación es tan rápida que tiene dosis infectantes. ¿Recuerdan lo que decíamos en la primera parte cuando hablábamos de la historia natural de la enfermedad? Sí. Cuando tenemos la dosis infectante, se reproduce tan rápido que la dosis infectante era rápidamente alcanzada. Es rápidamente alcanzada. La vacuna contra el rotavirus, en 1998 tenemos la primera vacuna contra el rotavirus aprobada en Estados Unidos y fue suspendida la primera vez porque aumentó la incidencia de imagilosis intestinal, pero posteriormente ya conseguimos la vacuna y esas son las proteínas que nos interesan mucho. La clínica, como le dije inicialmente, el periodo de incubación, ¿cuánto podrá ser si rápidamente conseguimos la dosis infectante? De 1 a 3 días, ¿no? De 1 a 3 días. El periodo de enfermedad también es cortito. En 1 a 3 días también nuestro niño le daba diarrea, se deshidrataba y se podía morir. ¿Sí? Rapidito. O sea, es una enfermedad aguda que podía recuperarse si el niño tenía agua y sales o podía morir. Lo llevamos a fertilización,
salía o moría. Si estaba cerca de un centro de salud, se salvaba. Si no, moría. Y teníamos muchas muertes por diarrea. Pero ahora, eso pasó. ¿Sí? Antes estábamos con los hospitales llenos de diarrea, ahora ya no. En el 2009 se recomienda que la vacuna contra el coronavirus se ponga en los esquemas de vacunación del mundo, y esto se hace en nuestro país, tiene la vacuna del coronavirus. Lo que más lugares ya se imaginan dónde están, en los países del menor desarrollo, que todavía siguen siendo de menor desarrollo, sobre el Congo, la India, Nigeria y Pakistán, tienen el mayor número de casos de diarrea aguda a pesar de la existencia de vacuna. El rotavirus ha sido la primera causa de gastroenteritis severa en menores de 5 años a nivel mundial, y según el metaanálisis, una revisión de metaanálisis, por eso le pido a ustedes que lo aprendan, es que la vacuna disminuye la posibilidad de contraer la infección en un 53%. ¿Sí? Recuerden lo que decía, las vacunas, como aprendimos ustedes, como han aprendido con la experiencia del COVID, lo que hace es disminuir la posibilidad de contraer la infección. De contraer la infección. Y en un 73% de tener enfermedad grave. Es decir, de una diarrea grave que lo lleve a la muerte. Y eso se vio en un metaanálisis. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La transmisión, muy chiquito. ¿Lo leen? El diagnóstico, en realidad existen pruebas diagnósticos, pero nadie la hace porque una diarrea no nos va a dar tiempo a buscar una PCR ni una prueba. ¿De acuerdo? Lo hacemos solamente por investigación. La clínica manda una diarrea. Si es viral o si es bacteriana, lo hacemos a través de la clínica y pruebas de detectar. Investigación, solamente investigar, o sea, hacer pruebas, es solamente para investigación. Diarrea sin sangre. Diarrea sin sangre. La característica de la vacuna y la vacuna que tenemos en nuestro país desde el 2009, introducimos la vacuna, y esta vacuna tiene los serotipos G1, G2, G3, G4 y G9, y la vacuna se pone a los de 2 y 6 meses como único esquema, y las 2 dosis se aplican por vía oral y en una dosis. O sea, es fácil como antes aplicaban la vacuna de polio, como se aplica la vacuna de polio, las 3 primeras dosis orales, con gotitas, y la última dosis es inyectada. ¿Por qué? Porque es un virus interno. Por eso está dentro de esta familia y la mejor absorción es esa. ¿Sí? Después de esa etapa ya no se toma. ¿Por qué? Porque lo más probable es que te des cuenta, ya no la necesitas. ¿Sí? Y un poco para proporcionar cómo va disminuyendo la enfermedad diarreica grave. Van disminuyendo los casos, esperemos que eso. Recuerden que las vacunas todavía tenemos una baja cobertura. El problema que les presentaba el doctor César Cabezas, que habló con ustedes antes, es uno de los consultores pioneros de lo que es el control de la hepatitis, y ha luchado toda su vida por el control de la hepatitis y porque las coberturas aumentan. Nosotros tenemos vacunas, tenemos quizás el mejor calendario de vacunas de toda América. Sin embargo, así es, no llegamos a cubrir el país. Este problema que hemos vivido últimamente, según se sabe que lo que trae bien claro la evidencia es que de los 8.000 establecimientos que tenemos por la primera atención, 4.000 no tienen médico. Y esa es la verdad. ¿Sí? 4.000 no tienen médico, no tienen enfermera, y esperan que nosotros vayamos a trabajar
vez que nosotros regresamos. Y esos establecimientos deberían tener médicos de manera permanente. Nosotros deberíamos ir para hacer adicional a. Pero miren, yo salí hasta seguro. 2 promociones antes que cambié a servicio selectivo. Yo, ¿cuántos años tengo de médico? ¿Y se ha resuelto el problema sanitario en el país? No. Y no lo vamos a resolver haciendo segundos. Lo vamos a resolver teniendo médicos permanentes en esas zonas para poder mejorar las coberturas sanitarias primeras, permanentes en todos los establecimientos de salud del país. Esto es desarrollo y esto es equidad para la salud. O sea, por eso es que hemos puesto, a pesar de que el problema tiene vacuna, a pesar de que la hepatitis B tiene vacuna, a pesar de que la hepatitis A tiene vacuna, no logramos controlar los problemas porque no tenemos cobertura. A pesar de que la hepatitis, a pesar de que hemos encontrado que el cáncer de cervix tiene una etiología final y tenemos vacunas contra eso, tenemos mujeres que se mueren por cáncer de cervix. Entonces, el aumentar las coberturas de vacunación es una obligación, pero tenemos que saber que existen las vacunas y para qué existen. ¿Sí? Esa es la clase que tienen que saber y los. Pero no puedo ver con mucha claridad. Esa en esencia es la clase de hoy. Sobre los caminos, muy pequeñita, como les dije. Muchas gracias. Disculpe, ¿no sé si me podría dar su número para que me pase el material, por favor? Y te paso 994 994 65 65 93 30. 93 30. ¿Usted es la doctora? Nora Reyes. Nora Reyes. Nora Reyes. Ah, Nora Reyes. Genial. Yo le escribo. Muchas gracias. A ti. Gracias.